Please welcome Oprah Winfrey. Hombre, en abril de 2026, Oprah Winfrey se adentra en otro imperio. El acuerdo con Amazon para su podcast la sitúa en Prime Video, Amazon Music y Audible. Pero mientras los titulares lo anuncian como una expansión, Internet la arrastra a otros ámbitos. Hombre, Living Neverland Oprah, entrevista a Oprah sobre Living Neverland, entrevista a Michael Jackson y Oprah, Neverland Ranch, Wade Robson, entrevista a Katherine Jackson y Oprah, familia Casio y Oprah, Brooke Shields, hombre, e incluso búsquedas como bolso acolchado de nylon de Oprah Winfrey y Jellyfit. Una mujer. 1000 búsquedas. Detrás de todas ellas, una niña que alguna vez creyó que un secreto podría destruir su vida. Hombre, hay una ironía en la historia de Oprah que duele demasiado como para ser una coincidencia. La niña que no pudo proteger su cuerpo. La adolescente que descubrió que las palabras podían convertirse en refugio. Hombre, el ícono que construyó su identidad pidiendo a otros que dijeran la verdad. Hombre, todo eso, para que décadas después, en medio de los debates sobre la transmisión de Living Neverland, el dolor de su propia infancia se convirtiera en el prisma a través del cual millones juzgarían su valentía. Hombre, ¿cómo una niña descalza de Mississippi se convirtió en la mujer en quien Estados Unidos confió su dolor? ¿Qué se escondía tras la voz serena, las manos firmes, la sonrisa que hacía que desconocidos confesaran? ¿Qué sucede cuando el don que te salva, hombre, el don de escuchar el dolor, te obliga a volver al tuyo? Para comprender todo esto debemos remontarnos al principio a Kosciuszko, Mississippi, al 29 de enero de 1954, y a una niña que aprendió, de la manera más cruel posible, hombre, que el silencio puede sentirse más seguro que la verdad. Nació como Oprah Gayle Winfrey, un nombre bíblico que el mundo no dejaba de pronunciar mal hasta que el error se convirtió en destino. Oprah. Kosciuszko no fue el comienzo de un imperio mediático. Hombre, fue tierra roja, aire húmedo, casas humildes y campos donde la infancia olía a polvo y verduras hervidas, sin estudios de cine, sin padres famosos, sin tutores privados, solo una niña pequeña en un lugar difícil. Su padre, Vernon Winfrey, hombre, fue soldado y más tarde se convirtió en barbero, empresario y concejal. Su madre, Bernita Lee, era una madre adolescente que trabajaba como empleada doméstica, agotada por la lucha por la supervivencia. No estaban casadas. El primer hogar de Oprah fue con su abuela, hombre, Hattie Mae Lee, en una granja de Mississippi donde el amor y la severidad se entrelazaban. No había lujos, ni contactos en la industria, ni un camino fácil hacia la fama. Pero había algo más poderoso. Había una niña que sentía el mundo con demasiada intensidad. Hombre, a los 3 años recitaba versículos bíblicos en la iglesia. Los adultos vieron un milagro. Lo que no pudieron ver fue la rapidez con que los milagros pueden ser heridos. Hombre, a los 6 años, Oprah se mudó a Milwaukee para vivir con su madre, y el ambiente cambió. El aire libre de la granja se convirtió en habitaciones abarrotadas, calles bulliciosas y adultos demasiado agotados para vigilar cada puerta. Hombre, la niña a la que aplaudían por hablar en la iglesia comenzó a aprender otro idioma, el del secretismo. Su cuerpo se convirtió en un lugar donde la violencia ajena entraba y salía sin permiso. Años después, Oprah lo diría sin rodeos. Hombre, con una calma que hacía sus palabras aún más devastadoras. Fui violada a los 9 años por un primo, luego por otro familiar y después por otro más. No hay forma poética de suavizarlo. Solo existe la cruda realidad. Hombre, una niña intentando sobrevivir a lo que los adultos no tenían derecho a arrebatarle. El daño no terminó con el fin de las agresiones. La vergüenza la persiguió hasta las aulas, los espejos y los movimientos cotidianos de la adolescencia. Hombre, aprendió que el silencio podía mantener la casa en pie. Hombre, aprendió que una sonrisa podía ocultar el pánico. Aprendió muy pronto que si parecía lo suficientemente inteligente, refinada y útil, tal vez nadie la miraría con demasiada atención. A los 14 años, el secreto se hizo físico. Estaba embarazada. Hombre, una niña que llevaba un hijo en su vientre, escondiéndose tras el miedo y la negación, imaginando que el mundo se volvía contra ella con una sentencia brutal. Embarazada a los 14, niña malvada, expulsada. Ese era el tribunal en su mente. Hombre, solo la vergüenza la oprimía, golpeando el mazo una y otra vez. Y entonces llegó el bebé, prematuro, frágil, breve. Un hijo nacido en una habitación de hospital que debería haber sido motivo de celebración, pero que en cambio reina el terror y el silencio. Hombre, murió semanas después. Para la mayoría, esa pérdida se convierte en una puerta cerrada en el alma. Para Oprah, se convirtió en una habitación a la que no volvería a entrar durante décadas. Años después, le puso nombre, Canaán. Hombre, tuve un hijo, dijo, y lo llamé Canaán porque Canaán significa tierra nueva, vida nueva.
La frase suena tierna, pero encierra una tumba, una confesión y la imagen de una madre que finalmente le otorga dignidad a un hijo que el mundo apenas conoció. Hombre, con su inocencia hecha añicos, Oprah recuperó el lenguaje, casi por casualidad. Discursos escolares, recitaciones en la iglesia, concursos locales. El micrófono no era glamuroso. Hombre, era simplemente el único lugar donde la niña asustada podía quedarse quieta y no desaparecer. Y cuando hablaba ocurría algo extraordinario. La herida no desaparecía, cambiaba de forma, aún no era talento, era reconocimiento. Hombre, la silenciosa certeza de encontrar el lugar donde el dolor podía convertirse en poder. La niña que no podía controlar lo que le sucedía a su cuerpo podía controlar una habitación. Las palabras se convirtieron en escalera, escudo y vela. Hombre, las palabras se convirtieron en prueba de que algo dentro de ella había sobrevivido. Hombre, durante su adolescencia en Nashville, bajo el estricto techo de Vernon Winfrey, el caos dio paso a la disciplina. Él exigía lectura, reglas, toques de queda, excelencia. Oprah ganó concursos de oratoria, se convirtió en Miss Black Tennessee. Hombre, obtuvo una beca para la Universidad Estatal de Tennessee y a los 17 años consiguió su primer trabajo en la radio. En Dube los demás parecía una huida. Para Oprah era supervivencia con mejor iluminación. A los 19 años, hombre, se convirtió en presentadora de noticias en Nashville. Pero la televisión de los años 70 no sabía qué hacer con una joven negra que sentía todo. Las redacciones querían distancia. Oprah transmitía emoción en su rostro. Querían objetividad fría. Hombre, ella quería conexión. Eso debería haberla hecho parecer equivocada. En cambio, fue la primera señal de que la televisión estaba a punto de cambiar. Hombre, a los 22 años, Oprah llegó a Baltimore cargada de ambición, traumas y un rostro demasiado sincero para las noticias frías. WJZ-TV la contrató como copresentadora en 1976, pero la ciudad la recibió con reproches. Tu peinado no es el adecuado. Hombre, tus emociones son demasiado visibles. La televisión quería una fachada pulida. Oprah era una puerta abierta. La trasladaron de la mesa de presentadora al programa People Are Talking. Podría haber sido una humillación. Para Oprah fue una revelación. Hombre, sentada frente a gente común, descubrió lo que ningún director de noticias podía enseñar. Los desconocidos confiaban en ella porque no los entrevistaba como si fueran historias. Los escuchaba como si fueran almas. En enero de 1984, hombre, se mudó a Chicago para presentar un programa en decadencia llamado AM Chicago. La ciudad era fría, dura y escéptica. Había visto llegar y desaparecer a personas famosas, hombre. Pero Oprah llegó como una mujer que sabía lo que significaba necesitar a alguien en la sala para comprender. En cuestión de meses, el programa moribundo revivió. Para septiembre de 1985 se había convertido en The Oprah Winfrey Show. Hombre, el 8 de septiembre de 1986 se emitió a nivel nacional y se convirtió en un fenómeno en todo Estados Unidos. La mujer que aprendió a guardar silencio para sobrevivir ahora hacía hablar a toda una nación. Ese ascenso la llevó al cine. En 1985, hombre, Steven Spielberg la eligió para interpretar a Sofía en El color púrpura. La rebeldía del personaje no parecía actuada sino recordada. La película recaudó más de $98 millones en todo el mundo y recibió 11 nominaciones al Oscar. Hombre, Oprah recibió una de ellas. La chica que temía ser expuesta ahora era reconocida por la Academia, pero detrás de las cifras de audiencia, algo se estaba resquebrajando. El éxito no borró la herida, sino que le dio mayor visibilidad. Hombre, cada día, Oprah se sentaba con niños maltratados, madres afligidas, esposas traicionadas, hombres destrozados y personas que guardaban secretos. Ayudaba a Estados Unidos a sanar, pero sanar a otros puede reabrir las propias heridas. En 1980, hombre conoció a Stedman Graham. Se comprometieron en 1992, pero nunca se casaron. Oprah explicó más tarde que el matrimonio habría cambiado la imagen que se tenía de ella. Eligió la colaboración por encima del espectáculo. Hombre, incluso el amor tuvo que ceder ante su misión. La misión se volvió enorme. Harpo Productions la convirtió no solo en presentadora, sino también en propietaria. El programa de Oprah Winfrey se emitió durante 25 años, produjo 4.561 episodios. Hombre, ganó 47 premios Emmy diurnos antes de que dejara de presentarlo y llegó a espectadores en más de 100 países. Su club de lectura convirtió novelas olvidadas en bestsellers. Sin embargo, el poder conlleva una extraña soledad. Hombre, cuanto más confianza inspiraba, más exigía el público una perfección moral. Si Oprah hacía una pregunta, la gente la trataba como un veredicto. Si ella creía a un invitado, otros la acusaban de traición. Hombre, la empatía que la hacía tan querida también la hacía vulnerable. Esa contradicción se hizo evidente con Michael Jackson. El 10 de febrero de 1993, hombre, la entrevista de Michael Jackson a Oprah desde Neverland Ranch se convirtió en una de las entrevistas más vistas en la historia de la televisión.
Años después, tras el funeral de Michael Jackson, tras la entrevista de Katherine Jackson a Oprah, y tras las búsquedas de hijos de Michael Jackson y entrevista de Katherine Jackson a Oprah, su nombre seguía ligado a su leyenda. Luego llegó Living Neverland. En 2019, Oprah entrevistó a Wade Robson y James Safechuck en Oprah Winfrey Presents, After Neverland. Para algunos fue un acto de valentía, para otros una traición. Las búsquedas se dispararon. Living Neverland Oprah, Neverland Documental Oprah, entrevista a Oprah y Michael Jackson, Living Neverland en streaming. Internet quería un villano. Oprah quería una conversación sobre el abuso y la vergüenza. La reacción fue brutal. Más tarde dijo que el especial le había generado el mayor odio que había recibido desde que estuvo junto a Ellen DeGeneres en 1997. Pero la razón por la que se metió en ese fuego no fue la estrategia, fue la memoria. Reconoció el silencio en torno al abuso porque lo había vivido en carne propia. Para 2011, cuando terminó The Oprah Winfrey Show, le esperaba otra prueba. Own se lanzó con enormes expectativas y una decepción temprana. Los índices de audiencia tuvieron dificultades. Los críticos la rodearon. Después de 25 años siendo la número 1, Oprah sintió que el fracaso la acechaba. Más tarde admitió que la presión la llevó a sufrir síntomas de una crisis nerviosa. Pero Oprah había sobrevivido a cosas peores que los bajos índices de audiencia. Se reconstruyó. Own encontró su voz a través de Iyanla, Fix My Life, Greenleaf, Queen Sugar y Super Soul Sunday. El imperio cambió de forma. Dejó de centrarse en un único programa diario para centrarse en la sanación, la fe, la cultura y la compleja vida de la comunidad negra. En 2018, en los Globos de Oro, Oprah recibió el premio Cecil B. DeMille y se presentó ante Hollywood vestida de negro. Durante demasiado tiempo, las mujeres no han sido escuchadas ni creídas, dijo. La sala se puso de pie porque esas palabras representaban a Mississippi, Milwaukee, Canaan y a todas las niñas que habían reprimido un grito. Incluso su cuerpo se convirtió en tema de debate público. Durante décadas, Estados Unidos observó cómo su peso subía y bajaba como si fuera suyo. En 2023 y 2024, al hablar sobre la obesidad, la medicación, la vergüenza y la culpa, sacó a la luz la humillación. Hoy, a los 72 años, Oprah Winfrey se encuentra en otro umbral. El acuerdo de Oprah Winfrey con Amazon para su podcast no la hace relevante de nuevo, demuestra que nunca dejó de serlo. Su voz ahora resuena en Wondery, Amazon Music, Audible y Prime Video. Con el mismo don que nació en la iglesia y que sobrevivió a todas las heridas. Así que cuando la gente busca información sobre la familia Casio y Oprah, Brooke Shields, Oprah y Teddy Jakes, la entrevista de Michael Jackson a Oprah, o incluso el bolso acolchado de nylon de Oprah Winfrey, se plantean una pregunta más profunda. ¿Por qué esta mujer sigue siendo importante? Es importante porque su historia no es perfecta, es una transformación, de la pobreza a la empatía, de la violencia al lenguaje, de la vergüenza a la autoridad, de la televisión al testimonio. Su legado demuestra que un niño herido puede convertirse en un refugio para millones. ¿Qué lección te llevas de la historia de Oprah? ¿Cuántas veces has transformado el dolor en propósito cuando el mundo esperaba que guardaras silencio? Comparte tus reflexiones a continuación y suscríbete para leer más historias de personas que transformaron sus cicatrices en leyendas. Porque, al final, la vida de Oprah enseña una cosa. La verdad que sobrevives es la voz que puede liberar a otra persona.